Éxodo capítulo 17, versículo 8. Entonces vino, ¿quién? Amalek. Si puede, remárquelo en su Biblia allí y no se olvide de este nombre. Y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra ¿quién? Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Miren, la Biblia cuando en muchos versículos marca una misma palabra, tiene un propósito, para que prestemos atención y que podamos ver qué es lo que Dios quiere hablar. Situaciones, personas, circunstancias. Aquí es una persona, Amalek. Y dice la palabra: y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando Moisés alzaba su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿qué sucedía? ¿Prevalecía quién? Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de ¿quién? De Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Hasta allí la palabra. Y quiero hablar de un tema muy especial. Y aquí esta palabra es muy hermosa, muy bella para nuestras vidas. Hoy la estudiaba y da para muchos mensajes, pero no podemos predicar de todo. Hay algo que el Espíritu Santo quiere hablar en manera especial en esta noche. Y no sé si usted contó, pero prácticamente casi 9 veces, 8 veces, dice la palabra Amalek en estos versículos. Y miren, aquí vemos que hay una batalla, hay una lucha por territorios, que es lo que sucedió, porque si usted lee en la palabra, los descendientes de Amalek son los llamados los amalecitas, ¿sí? Los amalecitas, que fueron la primer nación con la que tuvieron que luchar los hijos de Israel durante su tiempo en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto los hijos de Dios o Israel? 40 años. Y nosotros sabemos que luego que ellos cruzan el Mar Rojo, empieza la conquista con Josué.
Pero aquí estamos en el tiempo de Moisés, donde con Moisés el pueblo empieza a caminar en el desierto. Y la primera nación a la cual se tienen que enfrentar son los amalecitas, descendientes, escuche de quién eran los amalecitas, de Esaú. ¿Quién era Esaú? ¿Hermano de quién? De Jacob. ¿Y qué hubo entre Esaú y Jacob? Una pelea, hubo una contienda por la primogenitura. La primogenitura, para aquellos que han leído la palabra, habla de la bendición sobre todo hombre varón que le abre el vientre a su madre. Esto estaba establecido en la ley de Dios. ¿Y quién nació primero, Esaú o Jacob? Esaú. Pero ahí estaba Jacob peleando. Y luego dice que lo engaña y le hace que le venda la primogenitura. Pero bueno, para que usted entienda un poquito, estos amalecitas son descendientes de Esaú. Quiere decir que ya son familias, diga conmigo, problemáticas. Diga, familias problemáticas. Ya venían con contiendas, venían con peleas. Pero esta tribu, los amalecitas, era una tribu muy especial, porque dice que en primer lugar era una tribu nómada. ¿Qué significa la palabra nómada? Que van de un lugar a otro, no se establecían. Y a su vez habla que era una tribu predatoria. ¿Saben a qué hace referencia la palabra predatoria? Que les gustaba robar o saquear. Hacían presa de ellos a las otras naciones, robándole lo que poseían. Esos eran los amalecitas, los cuales el pueblo de Dios, aquí vemos que se tuvo que enfrentar. Y mire, esto viene como consecuencia de una enemistad hereditaria, porque les dije que son descendientes ¿de quién? De Esaú. Ahora, ¿qué representa Amalec? El cual 8 veces lo leímos. ¿Qué relación tiene? Mire, escuche lo que significa Amalec espiritualmente. Es un espíritu ladrón. Trae al interior de tu vida, hogar y descendencia. ¿Qué trae este espíritu? Dice, trae contiendas, trae peleas, gritería. ¿Vio que hay familiares o familias que se comunican gritando? Están a 1 metro y gritan. Les gusta gritar. Y vos le decís, pero ¿es normal? No, pero les gusta gritar. Piden las cosas a los gritos. Maledicencia, división, adulterio. Mire el espíritu de Amalec. Iras y como consecuencia destrucción familiar. No era un espíritu, que estaba en Amalec y porque estaba enojado con Moisés y porque querían poseer la tierra. Esto venía ya. Venía de descendencias. Había un espíritu que operaba en las familias y que el diablo utilizaba para destruir. Pero no solamente Amalec va contra la destrucción familiar. Amalec también te impide el avance hacia la conquista de tus sueños, tus metas y propósitos. Porque dijimos que esta tribu era nómada y ¿qué más? Predatoria. ¿Qué significaba predatoria? Robaban, eran amigos de lo ajeno. Y así trabaja el espíritu de Amalec, en robarte todos los sueños, todos los proyectos, tus metas, tus propósitos. Está este espíritu
que opera. Y quiero que a través de la palabra podamos ver en esta noche dos cosas muy importantes. Y para aquellos que están tomando nota, la palabra tiene como título: las batallas se ganan en la cima de la montaña. Las batallas se ganan en la cima de la montaña. ¿Y a qué hace referencia estar en la cima? ¿A qué? Arriba, está bien. ¿Pero haciendo qué? ¿Contemplando la naturaleza? ¿A qué subió Moisés, Aarón y Hur? A hablar con Dios, a buscar a Dios. Entonces, ¿cuál es la llave para destruir este espíritu de Amalek? ¿Cuál es la llave? La oración, el buscar a Dios. Porque nosotros leímos aquí el contexto que había una batalla y Moisés le dice a Josué: ve tú a la guerra, hombre contra hombre, pero yo me voy a ir, ¿a dónde? Dice la palabra, allí al monte, específicamente a la cumbre del collado, a orar, a clamar a Dios, porque conocemos la palabra y dice en Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es espiritual. Y Moisés la tenía clara y Josué también la tenía clara, pero le dijo a Josué: ve tú a pelear contra ellos, pero yo voy a la cumbre del collado a pelear también la batalla. Porque Moisés se fue a orar, se fue a interceder. Y les vuelvo a repetir, había un espíritu fuerte, el espíritu de Amalek, que era destrucción, que era robar lo que Dios les había dado a ellos como nación. Entonces, dice la palabra que Moisés se fue junto a Aarón y a Hur a la cumbre del collado a pelear también, pero una pelea espiritual. Y dice la palabra que tomó con él la vara. La vara en nosotros, ¿qué significa? La palabra de Dios. Pero también esa vara es el estandarte. Él levantaba como estandarte la vara, declarando que Dios iba a estar con ellos. Porque no era un espíritu que se podía vencer solamente entre carne o entre hombre y hombre. Había que interceder a nivel espiritual. Porque les vuelvo a repetir, este espíritu era un espíritu que venía por descendencia. Y ese espíritu tenía el propósito de destruir. A través de discusiones, de peleas, de gritería, de división en las familias. ¿Qué buscaba Amalek? Que el pueblo se dividiera. Que algunos digan vamos a pelear, otros digan no. Porque a ver, tenga como importante el contexto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios venía de pasar muchas cosas difíciles. El pueblo de Dios venía de sufrir. El pueblo de Dios venía de estar esclavo. ¿Se acuerdan que leímos en Éxodo? A partir del capítulo 1 habla de cuando ellos estaban esclavos en Egipto. Entonces, este tiempo no era un tiempo de descanso. Era un tiempo difícil, pero aquí hay cosas que empiezan a salir a la luz, como es esta persona, Amalek, que representa todo lo que el diablo quiere en la familia. Y para Moisés fue una lucha difícil, porque aún dice en el versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban. Y aquí te quiero meter al corazón de la palabra en esta noche. Y como primer punto, quiero que veamos esto. Dice, las manos de Moisés se cansaban.
en el hebreo dice estaban pesadas. Pesadas. Era mucha la carga que Moisés llevaba sobre sus espaldas. Y cuando habla de que estaban cansadas sus manos, y nosotros sabemos que a Josué lo manda a pelear, y no habla aquí que las manos de Josué estaban cansadas. Las manos de Moisés estaban cansadas. ¿Y saben de qué estaban cansadas? De la presión y la oposición que significaba estar clamando por el pueblo. Porque él se fue a la cumbre del collado a orar, a interceder, a clamar que sea Dios quien se manifestara entre esa batalla. Porque no estaban peleando con algo poco. Estaban peleando con un espíritu que venía a destruir. Y mire, aquí hay algo importante que quiero que tomemos. Porque cuanto más espiritual es lo que tú estés buscando delante de Dios, o el servicio que estés prestando en la iglesia, mayor es el peligro que tenemos de fracasar o de flaquear por esa misma situación. Si Moisés no hubiese ido a la cumbre del collado a orar, yo no sé quién hubiese ganado la batalla. Porque dice la palabra, cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo, ¿qué hacía? Prevalecía. Y cuando las bajaba, ¿qué hacía? Perdía. Lo dice la palabra muy claramente. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿quién prevalecía? Amalek. Ese espíritu que estaba peleando allí por destruir a la nación de Israel. Entonces Moisés tenía una responsabilidad muy grande, pero también tenía una batalla muy grande. Ahora, Moisés también se cansaba. Y hasta se cansaba de estar orando. Y hasta bajaba las manos. Eso habla que Moisés era hombre como cada uno de los que estamos aquí. Y te pregunto, ¿cuántas veces te pasa que sentís hasta cansarte por tanto orar y no hay respuesta? Orás, orás, orás. Y hay días que te levantás como un gigante, pero hay días que pareciera que sos el más pequeño en la tierra, vulnerable a todas las cosas. Y mire, si usted presta atención en la palabra, eso era lo que sentía Moisés. Sí, estaba en la cumbre del monte, pero muchos días en la oración o muchos momentos en plena oración se sentía desfallecer. Se sentía que sus manos se caían por el peso de la lucha que él estaba sosteniendo con este espíritu que operaba. Y quiero decirte algo en esta noche, iglesia, porque toda situación en tu vida, pero te quiero marcar esto, toda situación en tu familia, en tu descendencia, de la única manera que pueda cambiar es cuando hay un hombre y una mujer que está orando. Y aún en medio de la oración va a haber días que te vas a sentir que vas por el piso. Lo sintió Moisés. Que las cosas no cambian, y cuando las cosas no cambian, lo primero que está en nuestras vidas es la sensación de bajar los brazos, de bajar las manos. A Moisés le pasó. ¿Cuánto más a nosotros? Y dice que él flaqueaba. Había momentos que tenía fuerza, pero había otros momentos que no las tenía. Y cuando él bajaba los brazos o bajaba las manos,
Amalek avanzaba, prevalecía. Es como que hoy está todo bien, mañana todo para atrás. Pasado está todo bien, mañana todo para atrás. Así era la batalla que estaba librando Moisés junto a Aarón y a Hur en contra ya no solamente de Amalek, del espíritu de Amalek, que estaba en contra de los israelitas. Una batalla muy dura, una batalla con mucha oposición. Y mire, Moisés tenía bien en claro que Dios le había entregado en sus manos. ¿A quién le había entregado sus manos Moisés? ¿A quién? ¿A quién tenía que libertar? Al pueblo de Dios. Era un pueblo conformado por familias, porque desde allí es donde nacen las 12 tribus. Tantas familias que el pueblo de Dios fue uno, pero eran muchas familias y el espíritu de Amalek estaba allí operando para destruir las familias de los hijos de Dios. Iglesia, presta atención a lo que te estoy soltando en el espíritu en esta noche, porque muchas veces nosotros vemos situaciones que pasan en nuestra familia y no podemos discernir contra qué estamos luchando. Y hasta muchas veces creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a poder librar esta batalla, iglesia. Y no va a ser con nuestra fuerza, va a ser con el Espíritu de Jehová. Pero ¿quién se tiene que levantar en clamor? ¿Quién se tiene que levantar a interceder? ¿Es importante tu familia? A ver, vuelvo a repetir. ¿Es importante tu familia? ¿Es importante tus hijos? ¿Es importante tu matrimonio? ¿Y por qué no peleas? Y acá la palabra dice que había días que Moisés se cansaba. Porque era una lucha muy dura. A ver, Moisés no estaba peleando por un territorio. Estaba peleando por el pueblo de Dios. Lo que Dios le había encomendado en sus manos para que él lo libertara de las manos del faraón. Y cuando son libres empiezan a transitar en el camino y se enfrentan contra los amalecitas. Otra cosa que Moisés tiene que enfrentar. Pero él entendió que no era con sus fuerzas, era con Dios. Por eso lo mandó a Josué a pelear. Pero yo me voy a orar, yo me voy a clamar, porque entiendo que mi familia es importante, iglesia. Y si hoy no peleas por tu familia, hoy no luchas por tu familia, este espíritu va a operar hasta destruir lo que tienes. Por eso la iglesia se tiene que levantar en oración. Por eso la iglesia, aunque muchas veces parece que queremos bajar los brazos, ya está, que hagan lo que quieran, ¿qué me importa? Ya me cansé. No, iglesia, no es la lectura correcta. No te permitas bajar los brazos. Lucha por lo que Dios te ha dado. ¿A cuántos Dios le ha dado una familia? ¿A cuántos Dios le ha dado una familia? ¿Los solteros tienen padres? ¿Tienen hermanos? ¿Tienen familia? Sí. Porque a veces se creen que los que son casados no mantienen familia. No, todos tenemos una familia. Y todos tenemos que luchar por esa familia. Y a veces esto de que se sentían que sus manos estaban cansadas es la lectura de cuando muchas veces las cosas no cambian. Y en vez de cambiar hay más problemas todavía. Más peleas, más discusiones. Todo lo que este espíritu de Amalek produce con el único propósito de destruir lo que Dios te ha dado. Las manos de Moisés se cansaban. Pero miren, dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, una parte allí en la palabra: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero dice, constantes, ¿en qué? En la oración.
A ver, vuelvo a preguntar, ¿es importante tu familia? ¿Qué tienes que hacer? Orar. ¿Y de qué manera? Cuando tengo ganas. Constante. Constante habla de siempre. Aunque hoy tal vez no haya resultado, aunque hoy las cosas no cambien. Pero iglesia, yo estoy peleando por algo que es muy importante. Y creo que después de Dios en nuestras vidas, la familia es todo. Es todo. Y yo debo luchar por eso. Y aquí vemos un Moisés que él se determinó a luchar, pero que muchas veces también sus manos se cansaron. Y nos va a pasar que muchas veces te vas a cansar. Muchas veces decís, voy a bajar los brazos porque ya las cosas no cambian. Yo en esta noche te quiero decir, iglesia, sigue peleando, sigue luchando, sigue orando, sigue clamando, porque Dios estuvo con Moisés. Aunque muchas veces hubieron momentos en que él bajó los brazos. Y hasta seguramente dio por vencida a la batalla. Pero ahí hay algo hermoso, porque lo segundo es cuando él estaba atravesando por ese momento donde seguramente bajaba los brazos en forma literal, y porque también dice que se cansó y que Aarón y Hur tomaron una piedra y la pusieron debajo de su cuerpo para que él se sentara. Y dice que en un momento le toma la mano a Aarón y de la otra mano se la toma a Hur y se la ponen en alto. Estaba cansado literalmente Moisés de la batalla que estaba sucediendo. Pero lo segundo que te quiero dejar en esta noche es que veas lo hermoso, porque más allá del cansancio y de bajar las manos, hay alguien que siempre te sostiene tus manos. Y ese alguien se llama Dios, iglesia. No estás solo. Y de hecho Moisés no estaba solo, estaba Aarón, estaba Hur, estaba el pueblo, pero en la batalla él se sentía tal vez solo. Pero Dios le demuestra que no estuvo solo, porque allí estaba Aarón y estaba Hur. Cuando él ya no pudo mantenerse en pie, se sentó sobre una piedra, y aún estando en la piedra, dice que ellos le levantaron sus manos y se las sostuvieron en alto, porque recuerda lo que dijimos al principio de la palabra: cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo avanzaba, el pueblo estaba ganando, y cuando Moisés la bajaba, el pueblo retrocedía. Entonces, qué importante era poder tener las manos en alto, y aún en esas manos estaba la vara, que significaba la palabra, pero también significaba que Dios como estandarte estaba con el pueblo, estaba con sus hijos, estaba con Moisés, está contigo, iglesia. Pero las batallas se ganan en la cima de la montaña. Tal vez a Moisés, por la edad, le hubiese convenido quedarse en una tienda o quedarse allí en el terreno plano y diciendo, bueno, yo voy a orar acá. No, Moisés dijo, me voy a la cumbre del collado, me voy a lo alto a buscar a Dios. Allí voy a clamar, allí voy a interceder. Por eso te quiero decir en esta noche, iglesia, por más difícil que sea tu situación o lo que estés atravesando, no abandones tu lugar alto. No abandones la oración, no bajes los brazos, iglesia. Porque lo único que te va a sostener en esos tiempos donde parece que estás perdiendo es la oración. Es Dios quien está contigo. Y quiero hacer hincapié en esto. Porque mire, vivimos en un mundo material. Pero la verdad es que al diablo nada de eso le interesa. Al diablo le interesa tu familia. Al diablo le interesa tu matrimonio. Al diablo le interesa tus hijos.
Por eso pelea. Y dice que este era un espíritu que venía de manera hereditaria. Era de descendencia en descendencia. Ya desde Saúl este espíritu operaba. Y a veces no es fácil enfrentarse a estas cosas. Pero yo debo saber que Dios está conmigo, iglesia. Moisés la tenía bien clara. Él tuvo que hacer las tareas, pero él sabía y tenía una convicción que Dios no los iba a dejar. Porque ¿qué pasó? Dice la palabra que Moisés clamaba y Josué peleaba. ¿Y cómo terminó la historia? Dice la palabra de Dios, escucha, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hasta el día de hoy, este espíritu está operando. Pero tengo una noticia para darte. Hasta el día de hoy, Jehová pelea la batalla por nosotros. Yo tengo que orar y tengo que clamar y tengo que levantarme en fe. Pero no tengo que ir yo como Josué a la batalla. Dios va por mí a la batalla. Y en esa batalla Dios me va a dar la victoria. Aunque muchas veces tengas ganas de tirar todo. Aunque muchas veces digas, este viejo ¿por qué no se va bien lejos? Voy a pelear. Porque lo más importante que Dios me ha dado es mi familia. Hoy el sistema, el mundo, no ve a la familia como importante. No ven a la vida como importante. Pero los hijos de Dios, sí, porque entendemos que lo más importante que tenemos es nuestra familia. Ahora, ¿dónde es el lugar de batalla? Las batallas se ganan en la cima de las montañas, iglesia. Allí, en esos días donde estás mal, donde te sentís de fallecer, donde no hay ganas, es allí donde Dios te está llamando a clamar y a orar. Porque Él te dice, yo estoy contigo. Y si te toca bajar los brazos, yo te los levanto nuevamente. Yo te doy las fuerzas, pero pelea por lo que tienes. Pelea por lo que Dios te ha dado. Amén. 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 Algunos dicen, Señor, gracias porque me lo sacaste de encima, ¿no? Pero sabes, iglesia, qué importante que hoy haya familias que manifiesten a Cristo. Haya familia en esta tierra que manifiesten el reino de Dios. Y a veces no nos damos cuenta. Y claro, porque está todo esto. Está el espíritu de Amalek trabajando, siendo de oposición, peleando. Y a veces queremos ganar la batalla con nuestras propias fuerzas. Y con nuestras fuerzas no vamos a poder. Con nuestra fuerza hoy te ves ganador, pero mañana te ves derrotado. Con nuestra fuerza hoy tenés ganas y mañana tenés ganas que todo se vaya, ¿sabes a dónde? Por eso es importante poder entender esto. Y decir, yo quiero ser ese Moisés. Que voy a luchar. Voy a pelear. Pero le voy a creer a Dios por sobre todas las cosas. Amén.